Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, hermana Mercedes. Pastor, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 19, la Biblia habla acerca de los espíritus encarcelados. El oyente quiere saber cuáles son esos espíritus encarcelados. ¿Capítulo 3 qué? Verso 19. Bueno, es interesante que la persona lea el pasaje completo a partir del verso 8, donde va a encontrar lo que es una buena conciencia. En segundo lugar, es interesante que tenga también presente que el texto está enseñando acerca, uno, de la obra de Cristo. Por eso dice, pero vale la pena que leamos inclusive desde el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hay por lo menos 2 vertientes y yo quiero planteárselas y luego le voy a decir con cuál me identifico. Una es que dicen, predican, enseñan, creen que Jesús, estando en el sepulcro, pues ha ido a predicarle a los muertos que perecieron en el diluvio. Pero realmente eso es una simple postura teológica. La otra, con la cual yo me matriculo, y es que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu que actuó en los días de Noé para anunciar el mensaje salvífico a través del arca, bajo la predicación de Noé, al cual la misma Escritura le llama pregonero de justicia. No tiene sentido pensar que el Señor Jesús fue, estando en el sepulcro, a predicarle a los muertos, porque realmente eso contradice lo que ya está escrito. Si lees el libro de Eclesiastés, descubres que el sabio dijo, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor son puestos en el olvido. Si lees el libro de Job, capítulo 14, entonces encuentras que tiene más esperanza cuando un árbol es cortado, porque al percibir la lluvia, brotarán sus retoños y volverá a salir un árbol, a crecer un árbol. Pero el muerto, pues va al sepulcro y no volverá a levantarse hasta que hayan cielos. En el Salmo capítulo 6, uno lee que en la oración del salmista, en su momento de enfermedad, él decía, sálvame, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Qué sentido tiene que Jesús hubiese ido a predicarles a quienes no tienen memoria, a quienes no pueden arrepentirse, a quienes su destino está definido? Realmente eso carece de importancia. Entonces, lo más correcto que podemos decir, ajustándonos a la lógica, es que el Jesús que vino a predicarnos el mensaje de Dios
a traernos las buenas nuevas, fue el mismo que operó en Noé para llevar el mensaje a aquellos señores antidiluvianos. Además, el texto es muy interesante porque está hablando no solamente de un mensaje, está hablando también acerca de las implicaciones que tuvo la muerte de Cristo en todos los seres humanos. Porque si usted lee bien, dice, fue vivificado en el Espíritu, hablando de la resurrección. Si Cristo murió y no resucitó, no habría esperanza de resurrección ni para los buenos ni para los malos. Aquí lo que el texto está enseñando es que más allá de que hayan perecido en el juicio por causa de su desobediencia, también tendrán un día que levantarse para dar cuenta a Dios en razón a su indiferencia al llamado de Dios a través de Noé. Amén. Amén. Hermano Carlos, le hacen acá una pregunta a través de la línea del 6C. Hermanos, ¿por qué ni el Señor Jesús ni los apóstoles pronunciaron el nombre de Jehová? ¿Y por qué muchos al enseñar invocan el nombre de Jehová? Tengo entendido que el nombre divino es Jesús, y al pronunciar el nombre de Jehová, ¿sería dualismo? No, ese es un pensamiento mesiánico de algunos sabiondos que sabiendo mucho no saben nada. Si lees el Salmo 100, hay 3 razones por las cuales se le debe servir a Dios. Y una de ellas es reconocer que Jehová es Dios. Ahora bien, con respecto al nombre, es muy interesante que comprenda que los nombres cambian según el idioma. Si yo me voy para Estados Unidos, no soy Carlos. Charles. Entonces, ¿qué? Son 2. Dejemos de estar tan preocupados por el juego de aquellos que, habiendo caído de la gracia, buscan trastornar la fe de algunos. Motivo a quienes tienen esa inquietud a que lean la mayor apología en relación a la defensa de la doctrina de la gracia que se encuentra en la carta a los Gálatas. Pedro y Bernabé querían influenciar a los gentiles en Galacia a que vivieran las prácticas mosaicas. Y entonces el escritor consagrado da una enseñanza interesantísima acerca de las diferencias que hay. Y va más allá. Dice que quien quiere imponer las prácticas mosaicas en una iglesia salva por gracia, simplemente le llama así, ha caído de la gracia, han pervertido el evangelio. Y eso simplemente hace ver que se les ha olvidado que habiendo sido salvos por gracia, ahora van a querer terminar por las prácticas de la ley que tenían que ver inclusive con la circuncisión. Por eso es que en su defensa el apóstol deja ver que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, a algunos, dándoselas de que vale la pena la palabra hebrea como tal, entonces quieren judaizar a los cristianos que son salvos por gracia. Así de que lo mejor que usted, si tiene la inquietud, puede hacer, léase la carta a los Gálatas y léase el capítulo 15 del libro de los Hechos y usted encontrará la verdadera razón de la gracia. ¿Ya? Conscientes que en hebreo es Jehová, porque hasta ese momento Dios no se había manifestado en carne. Pero cuando Dios se manifiesta en carne, requiere un nombre de persona. Y la única persona de Dios es Jesucristo. Si usted lee bien en el Evangelio de Lucas, descubre que Jesús fue presentado al 8º día como cualquier niño. Y le pusieron el nombre que de antemano había sido anunciado por el ángel, que es el equivalente al nombre de Dios en persona, como estaba profetizado en Isaías capítulo 35, verso 4. Hago alusión a la Vulgata latina.
Decídalos de corazón apocado que no teman. Dios en persona. Y esa persona de Dios necesitaba un hombre de persona y que también representara lo que en sí venía a ser. Y por eso el ángel le dice a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, no es para nada pensar en un dualismo. Simplemente Dios en el Antiguo Testamento, en el hebreo se llamó Jehová, en griego se llamó Yahvé, y eso es todo. Amén. Amén. Pastor, ¿cómo salir de una atadura de pecado? Es sencillo, renuncie. Dios salva, pero usted tiene que renunciar. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y algo más, si lees el capítulo 55 de Isaías, dice textualmente, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Así que no espere que Dios va a llegar donde usted está y le va a romper unas cadenas, porque eso no lo va a hacer Dios. Él le da las herramientas suficientes para que usted, haciendo uso de su voluntad, tenga la capacidad de decir sí o de decir no. A mí nadie me obliga a ser adúltero. A mí nadie me obliga a ser esclavo de los alucinógenos. A mí nadie me obliga a ser violento. Soy yo el que lo decido. Y así como decido hacerlo, también puedo decidir no hacerlo. Y alguien dirá, entonces, ¿dónde está la obra de Cristo? Bueno, la que fue hecha en la cruz del Calvario para que todo ese pasado terrible desaparezca de su hoja de vida, como dice Pablo en la carta a los Colosenses. Él, tomando el acta de los decretos que nos eran contrarias, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la mejor manera de ser libre de las ataduras es usted decidiendo su vida para Dios. Todo pecado es una cadena que el diablo le ha puesto al ser humano. Muchos, por no decir todos los que conmigo son cristianos, hoy fuimos esclavos de todo eso. Pero un día decidimos cambiar nuestro rumbo por la fe en Cristo Jesús, y a causa de su obra justificadora fuimos declarados inocentes siendo culpables, después de haber dado un giro de 180 grados de una manera voluntaria, porque Dios no obliga. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Hermano Carlos, hay una pregunta que, bueno, usted tuvo aquí ya un espacio en el que la explicó, pero vuelven a preguntarlo. Hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Según Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 y Efesios capítulo 1, versos 6 y 11, donde habla, lo expresan así, donde habla de la doctrina de la predestinación. ¿Cuál es la postura de la IPUC frente a dicha doctrina? La iglesia en sí no tiene una postura, porque cuando uno lee los artículos de fe que aparecen en el manual de la iglesia, no aparece esta como una doctrina fundamental de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia como tal no ha fijado una postura, pero está en la Biblia. Entonces, yo quiero argumentar desde mi visión. No es la última palabra, ni es la palabra de la iglesia. Es muy importante aclararle eso a la gente. Porque recuerde que cuando hablamos de teología, pues está sujeta, perdone la redundancia, a la subjetividad. Porque va a depender de la escuela de pensamiento. Y eso hace de que de alguna manera se puedan presentar alguna discrepancia en algunos aspectos conceptuales. Pero lo que sí cree la iglesia es en el preexistencialismo desde el punto de vista proyecto de Dios.
según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. La palabra preexistencialismo no aparece en las normas de la iglesia, pero sí la iglesia predica que los cristianos que hoy estamos en Cristo, fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Y eso entonces hace ver que la predestinación, de alguna manera, la iglesia la profese o la crea. Porque si fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para alabanza de su gloria según el puro afecto de su voluntad. Oye, me aprendí ese versículo. Qué interesante. Es bueno que usted comprenda que se desprenden dos escuelas, uno que se llamó la predestinación directa y otro que se llamó la predestinación condicional. La predestinación directa decía, o dice hasta hoy, que uno nace predestinado para salvación o condenación. En esa escuela se matricula el adventismo, el calvinismo, testigos de Jehová, mormonismo, creciendo en gracia y otros, de los cuales me faltará tiempo para hablar. Al mencionar dichas corrientes, en ninguna manera busco atacar, sino simplemente como orientar, informar qué corrientes de pensamiento tienen estos movimientos. Con respecto a la doctrina de la predestinación, en lo personal, yo me matriculo con la corriente de pensamiento. Yo, Carlos Hoyos, yo. ¿Está claro? Yo. La iglesia no ha dicho es así. Yo pienso así. En ese campo, la predestinación está relacionada en dos campos, una que es directa, de la cual ya hablamos un poco, y la otra que es condicional. Esta condicional está relacionada en Romanos capítulo 8, cuando comienza diciendo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es los que conforme a su propósito son llamados. Y luego usted sigue diciendo, leyendo, porque a los que antes conoció, los predestinó, y a los que predestinó, los llamó. En ese orden de ideas, entonces surgen interrogantes tales como: ¿a quién no conoce Dios? La respuesta: a todos. Y si Dios conoce a todos y predestina a los que antes conoció, entonces ¿a cuántos predestina? La respuesta es: a todos. Y si conoció a todos y predestinó a todos, ¿a cuántos llama? A todos. A todos. Porque a los que conoció los predestinó, y a los que predestinó también los llamó. ¿Cómo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea el evangelio y se bautice, este será salvo. El que no crea será condenado. Ahí es cuando la predestinación se define para salvación o condenación. Me explico. Dios hace una oferta salvífica al mundo, pero el hombre tiene que tomar una decisión hacia esa oferta. Vamos a tratar de ilustrarla. Yo salgo al mercado y me ofrecen 3 o 4 productos. Yo tengo que decidir por cuál me defino. A mí no me van a obligar a llevarme el producto que no quiero. Soy yo el que decido el producto que voy a llevar. Dios nos está ofreciendo un producto que se llama salvación. Y el pecado, Satanás nos ofrece otro producto que se llama pecado. Tenemos esas dos ofertas y está registrada en la Escritura, en la segunda ley. He aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge. Y da un consejo adicional. Escoge pues. Escoge pues el bien para que viváis. O sea, la oferta está, pero yo soy el que decido. Y soy el que decido porque Dios me dio la capacidad de tomar decisión. Una vez que llegue el mensaje, yo lo escucho, como yo tengo voluntad y tengo capacidad de establecer las diferencias, me inclino por la mejor oferta. Y una vez
que me inclino por la mejor oferta, la predestinación se da para salvación o para condenación. Yo digo, definitivamente el Evangelio, el plan de Dios es el que definitivamente tiene sentido. Me rindo, recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. Ahí se define la predestinación para salvación. Pero si yo escucho el mensaje y lo rechazo, entonces la predestinación se define para condenación. A eso es lo que se le llama predestinación condicional. Dios predestina a todos, llama a todos, pero el hombre decide. No existe argumento en el Nuevo Testamento que pueda decir que Dios tiene unos para condenación y otros para salvación. Algunos confunden capítulo 8, 9, inclusive el 10 de la carta a los Romanos, que fue los escritos que afectaron de una manera especial a Pedro, donde en uno de sus escritos dice que hay algunos escritos de nuestro hermano Pablo que han generado mucha controversia y pues que también otros escritos afectan a algunos, los cuales los tuercen para su propia perdición. Sin duda alguna, Pedro estaba hablando de esos pasajes, pero el problema será porque confunden un proyecto salvo por gracia a un proyecto escogidos por Dios en el campo de la elección. Es que el paralelo va entre gracia a través de la adopción para ser hijos de Dios y gracia a través de la elección para el pueblo de Israel. Y ahí es donde se genera la controversia. Que la gente al tomar el pasaje, entonces dicen de una vez, sí, Dios tiene estos para salvación y esto para condenación y punto. Pero ¿qué haríamos con la obra de Jesús si Él vino a morir por todos? Eso es lo que dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados, hablando de los pecados de los cristianos. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eso le dice a usted más que suficiente. Que la obra de Cristo es para todos, pero que la condenación o la salvación la defino yo. Porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Soy yo el que decido si me salvo o no. Porque Dios nos llama a todos a través del Evangelio, pero me deja a la voluntad propia la decisión. Y dependiendo de mi decisión, así será mi eternidad. Espero haberme hecho entender. Pastor, ¿y cómo puede saber una persona si es salva o no? Por los frutos los conoceréis. No puede un árbol malo dar frutos buenos, ni un árbol bueno da frutos malos. La mejor manera de usted saber que es salvo es por la ley del Espíritu de vida que le libra de la ley del pecado y de la muerte. Le hablo en Romanos capítulo 8. Entonces, yo puedo dar testimonio de mi salvación cuando entiendo que he sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Es decir, que descubro que a causa de la obra de Jesús, mi pasado, presente y futuro en Dios ya están definidos, independientemente de mis transgresiones. Eso es muy importante que las personas lo comprendan. Es la acción justificadora de Dios en Cristo, haciendo que el culpable resulte inocente y el inocente resulte culpable. Le hablo en Romanos 8. Lo que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado. ¿De cuál pecado? Del suyo y del mío. Condenó el pecado en la carne. ¿De quién? De Jesús. Lean Isaías capítulo 53, el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Juan
lo certifica en su capítulo 1. Cuando ve venir a Jesús, ¿qué es lo que Juan dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la mejor manera de usted ser salvo o de saber que es salvo es cuando se acoge a la obra hecha por Cristo Jesús en la cruz del Calvario a favor de todos los pecadores. Amén. Dice acá una pregunta, hermano Carlos, dice, si una persona es bautizada, recibe el Espíritu Santo y sigue maquillándose y con ropa poco pulcra, ¿qué podemos decir? Regla número 1. El Espíritu Santo guía a la persona a toda verdad. Las personas deben de cambiar internamente como externamente. Ese cuento de que Dios solo mira el corazón no es aplicable en el tiempo de la gracia. Existen algunas personas que llegan a la iglesia y se convierten a Dios, pero su pasado los marcó. Yo conozco personas que tienen maquillajes permanentes, ¿sí? Se han organizado las cejas de una manera permanente, se han hecho... Como un tatuaje. Exactamente. Y eso es muy complicado. Entonces, ese es uno de los aspectos que de pronto algunos creyentes ven a simple vista. Y yo quiero confesarle una verdad. Una vez estaba en la iglesia y ha llegado una hermana a la iglesia. Y bueno, es una servidora. Pero me llamó mucho la atención porque llamé al director del programa y le dije, hermano, es hermana. Y me dijo, no, hermano, es que ella se ha hecho una permanente cuando era inconversa. ¿Sí? Cuando era inconversa. Entonces, hay maquillajes que las personas en el pasado se hicieron, como algunos hermanos se hicieron tatuajes. Y ahí los tienen. ¿Ya? Conozco inclusive pastores que en su pasado se hicieron tatuajes y por eso hoy viven muy cubiertos porque se avergüenzan de tener tatuajes que entre otras cosas dicen mucho de lo que ellos eran. Afortunadamente Dios les perdonó y eso ya no existe delante de Dios. También existen personas que se convierten al evangelio y yo se lo digo por experiencia personal en el trato con la gente. Hay tantas cosas que yo he vivido que me han hecho reflexionar e inclusive nosotros con mi esposa nos hemos sentido bastante impactados. Porque uno juzga a primera vista, pero no conoce la condición de la otra persona. Entonces llega una persona que se ha bautizado y que, como dicen aquí, recibe el Espíritu Santo y que usa maquillaje y que usa ropa no adecuada. Bueno, uno nunca sabe cuál sea la condición de esa persona. Yo he bautizado gente que al escuchar la enseñanza dicen, pastor, yo no tengo ropa adecuada para venir a la iglesia, pero quiero ser salvo. Y yo entiendo el evangelio y sé que la vida del cristiano tiene que dar frutos, pero no estoy en condiciones. Entonces, ¿qué? ¿Le digo a esa persona que se pierda por eso? No, Dios va haciendo la obra, Dios va proveyendo, la persona va entendiendo y los recursos que Dios le va dando los va invirtiendo en ropa adecuada. Ahora bien, si es una persona que a plena conciencia sabe que está mal y sabe que es lo bueno y no lo hace, puede decir que recibe el Espíritu Santo, como usted lo diga, pero pues la mejor manera de conocer es por los frutos. Y el cristiano exterioriza lo que es. Así de sencillo. Una persona, hay una anécdota muy bonita, ¿no? No sé si ustedes lo recordarán o lo habrán oído. Y lo hago para ilustrar. Se dice que habían dos vecinos y los separaba una quebrada o un pequeño riachuelo. El de una parcela no quería saber nada del otro vecino. ¿Ya? Entonces el vecino de buen comportamiento, buscando la amistad, creó un puente para que hubiera comunicación. Y este que estaba al otro lado,
aprovechó el puente para llevarle todos los días lo peor, lo más desagradable, lo que producía fastidio. Y el hombre que estaba al otro lado, que había creado el puente, le devolvía la canasta llena de frutos, llena de cosas bonitas, agradables. Y un día el hombre de mal pensamiento le ha dicho a aquel que era un hombre piadoso: usted sí que es raro, yo le llevo todo lo peor, toda la basura, todo lo que no sirve, lo más inmundo, y usted me devuelve con todo esto que es tan bueno. Y el hombre le dijo: lo que pasa es que uno da lo que tiene. ¿Qué tal esa lección? Entonces, así va a pasar aquí. Usted debe dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Amén. Y antes, porque también aquí hay un punto muy importante, pastor y merceditas y audiencia. Tenemos un problema en el cristianismo, y es que somos ágiles para juzgar. Y pensamos que está más mal el otro que yo. Pero coloque una persona que por alguna circunstancia vino al culto con, yo qué sé, pantalón, hablando de la mujer, y la juzgamos, ¿cierto? ¿Quién está más mal? ¿El que vino con el pantalón de buena conciencia o el que está moviendo la lengua como una víbora en contra del otro y dañando la imagen del otro? Es una pregunta. ¿Cuál de los dos estará más mal? ¿Qué pensará Dios del que está murmurando del otro y juzgando al otro? ¿Y qué pasará con aquel que a lo mejor por razones de su trabajo le exigieron un uniforme y tiene que usarlo? Y por no perderse el culto, se viene para el culto. Entonces, recuerda, ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que ser, ¿qué? Centrados y objetivos. Y antes de murmurar, orar. Antes de juzgar, orar. Porque hay casos. Merceditas, ¿me autoriza para contar una vivencia que tuvimos en Trujillo Valle, en la década del 80? Pues cuéntela, porque no sé qué ir a decir, pastor. Recuerdo que a la iglesia ha llegado una hermana, la presidenta de las Dorcas, llamada la hermana Marina Mestizo. Ah, sí. Ha llegado al culto en arrastraderas y ha comenzado a hacer el culto con sus arrastraderas viejas y deterioradas. Pues yo, terminado el culto, la llamé y le dije: venga, hermana, para servir a Dios uno debe de presentarse diferente. Lo mejor. Sí. Lo mejor. Y se le han venido unas lágrimas a esa mujer y nos ha dicho: no tengo más. Pues yo lloré. Y me marcó hasta hoy. Sí. Porque es que nosotros juzgamos a priori, sin saber la condición del otro. Nunca olvide que tras cada persona hay una historia. Y por eso es muy delicado. Porque cuando uno no mide las palabras ni los juicios, uno puede estar metiéndose en un problema muy serio. Entonces lo mejor es ser prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Vivir su propia vida cristiana y orar por el otro que desde nuestro punto de vista pensamos que está mal, cuando es muy posible que esté mejor. Amén. Amén. Pastor, porque algunas ¿qué? Se me fue. Porque, ay, se me fue. Es que llegan y llegan. Sí. Pastor, otra pregunta por ahí. Hermana Mercedes, la de las maldiciones generacionales. Sí. Aquí está. ¿Por qué algunas maldiciones generacionales recaen en nuestras vidas cuando recién habría creído y bautizado en el nombre del Señor Jesús? Lo primero, no existen maldiciones generacionales, sino consecuencia del pecado. Y le voy a colocar un ejemplo. Un hombre es un delincuente. Se lo digo pues porque lo vi como pastor en un creyente.
su pasado y el de su familia no fue el mejor. El hombre se convierte en un pirata terrestre. Un día cae a la cárcel. En la cárcel escucha el evangelio. Dios lo salva por su gracia y alcanza el beneficio de la libertad condicional. Tiene que presentarse cada determinado tiempo según le han dicho el juez. Él comienza a hacerlo muy bien, pero un día va y le dicen que se presente cada 6 meses. Primero comenzó cada 8 días, después cada 15 días, después cada mes, después cada 2 meses, después cada 3 meses, y cuando le dijeron cada 6 meses, él no volvió. Un día, en un retén, cae y le dice: usted está detenido por cuanto usted no ha cumplido con la ley, y lo han llevado de nuevo a la cárcel y tiene que pagar como 7 o 8 años más. Todo porque él no cumplió. El abogado que trata de sacarlo me hace llegar un documento, me pide que haga un documento como pastor en el que diga que el hermano no es una amenaza para la sociedad, tratando de buscar que a través del certificado que yo como pastor de la iglesia doy de él puede obtener su libertad. Y la respuesta del juez es: pastor, él no está aquí por lo que es, sino por lo que era. Sí, por lo que fue. ¿Me hice entender? Entonces alguien diría: soy cristiano y me cayó la maldición de la gente. No, es que cuando yo tengo una riña y me hacen una herida en la cara, esa cicatriz quedará ahí. Yo puedo ser santo, pero ahí está la cicatriz. Ahí hay un pasado. Yo tengo un conflicto con alguien y me cortan, pierdo una mano. Por más cristiano que sea, ahí está. Son las consecuencias del pasado. No pensemos de ese cuento de maldiciones generacionales, porque cuando uno llega a Cristo, toda maldición llamada pecado desaparece porque somos justificados por la fe. Lo que pasa es que hay consecuencias del ayer. Exacto. Y eso sí no lo podemos evitar. Un hombre en el ayer tuvo problemas, o mejor, tuvo 2 o 3 mujeres y dejó hijos por toda parte. Ahorita llega Cristo y se casa. ¿Qué pasa si no cumple con su deber de alimento a sus hijos? Pues lo demandan y le cierran la salida del país, todo. Fue una maldición generacional. Él es cristiano, Pero él es salvo. Eso no es una maldición. Pero eso no es una maldición, es la consecuencia del ayer. La maldición del pecado ya desapareció. Pastor, pero ¿qué sucede cuando en un hogar cristiano un padre le dice a su hijo que se va a casar porque él no está de acuerdo y le dice: te va a ir mal toda la vida? ¿Eso qué? ¿Se hace efectivo o no? Aparentemente es una maldición. Bíblicamente, las maldiciones sin causa no vendrán. Las maldiciones vendrán cuando hay una causa. Bíblicamente. Pero un padre o una madre puede maldecir a sus hijos. Sí, señora. ¿Y se hacen efectivas? Sí, señora. Noé maldijo a Can, y como era el primogénito, cayó la desgracia sobre el nieto. Pero eso fue en el tiempo antiguo. No. Eso, pero hermano Carlos, yo no recuerdo bien el texto, pero había un texto de la Biblia que los padres comieron. Ezequiel capítulo 18. Y los hijos tuvieron dentina. Sí. Los sí, hijos nacieron era con una los dientes creencia. curtidos. Sí. Entonces, pero la pregunta es, ¿eso en este tiempo de la gracia de Dios ocurre? O sea, yo entiendo lo de que Dios perdona nuestros pecados, pero no elimina las consecuencias de los pecados que hayamos cometido. Pero en relación con que el ejemplo que pone la hermana Mercedes, que un padre de manera injustificada,
de pronto por rabia, por no tener pues a un acuerdo con su hijo, emita unas palabras de maldición, Exacto. ¿recaen sobre el hijo? No recaen si son injustificadas. Pero si son justificadas, sí caen. Porque así como hasta hoy dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Así como hasta hoy dice, honra a tu padre y a tu madre. Así también dice que quien no honre al padre o a la madre no le irá bien. Es que el texto lo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te, y no es de la ley, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Las maldiciones sin causa no vendrán. Pero si hay una causa, Pastor, yo quiero ser más explícita. yo sí creo que llega. En un hogar, la mujer le es infiel al esposo. Entonces, el hijo le cuenta a su papá. Sí. Dice, papá, mi mamá la están barrando. Entonces la mamá le dice, jamás te va a ir bien en la vida, porque no tenías por qué contarle a tu papi eso. No, Entonces, ¿esa maldición se hace efectiva en el muchacho? no se hace. No se hace porque él está buscando la integridad del bienestar de la familia. Eso es otra cosa. Ah, ya. Eso es Eso otra es lo cosa. que quería saber. Bueno, hermano Darky, adelante. Hermano Carlos, aquí hay una pregunta. Esto se pone muy bueno No. todos los días. Es que le da a uno gusto. Y tenemos muy buena audiencia. Vamos bien. No, sí, estamos Sí, ya. yo no sé qué será lo que se junta. ¿Cierto? No. Yo no hago falta aquí porque... Ay, que es que no hace falta. Se nota el cambio cuando está él y cuando no está. Júntese, Bueno, hermano Darky. Hermano Carlos. Hermano Carlos, dice la pregunta aquí por el se dice, tengo una pregunta que no he podido resolver. Ya hace unos meses decidí seguir los caminos del Señor y eventualmente escucho a los hermanos de la iglesia decir que, y pone entre comillas, Dios le prometió o que, abre comillas, esperan la promesa de Dios, refiriéndose a algo personal como una casa o un trabajo, etc. ¿Cómo es que Dios promete de una manera tan directa o de qué manera se pueden evidenciar estas promesas? Bueno, la persona que piensa bajo ese concepto está pensando en el Deuteronomio 28 y se le olvida que las promesas materiales solo fueron dadas al pueblo de Israel. Jesús a nadie, salvo por gracia, le ofrece casa, ni finca, ni nada de eso. ¿Sabe qué le ofrece Jesús a los que quieren ser salvos? Una cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el mejor ejemplo está en Hebreos capítulo 11. Y testimonios reales, el martirio de todos los apóstoles, excepto el de Juan. Entonces es bueno que usted desligue el pensamiento de la teología de la prosperidad, que es la que maneja eso. Ven y pacta con Dios. Dios te promete, Dios te dice. Son manipuladores de masas que buscan enriquecerse y llenar sus arcas a través de la ingenuidad de sus feligreses. Jesús a nadie le ofrece. Es más, un día un caballero, al ver la obra de Jesús, dijo, Señor, te seguiré donde vayas. Y Jesús lo frena y le dice, las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así que si ha venido aquí pensando en que se va a enriquecer, en que todo le va a salir a las mil maravillas, olvídalo. Solo tengo una cruz. ¿Está claro? Pero como promesa, ¿no, hermano Carlos? También hay que aclarar que si uno se guía por los principios de administración que están en la Biblia, sí es cierto que Dios bendecirá su vida y uno podrá alcanzar, digamos, que aquellas cosas que suplen las necesidades básicas. Pero ya eso es una añadidura. Exacto, la Biblia dice buscar La primeramente promesa, el eso. reino de sí. Dios. Sí, Lo sí, demás sí. vendrá por añadidura. Claro. A ver, cuando Dios me salva, que es su propósito, Sí, y yo acepto esa obra salvífica,
Ya tengo todo. De ahí para allá vienen otros bienes, como la sanidad, que es el pan de los hijos, ¿cierto? Y otras cosas que van a venir como resultado del manejo administrativo que yo dé a la bendición de Dios. Antes me lo gastaba en licor, en vicio, en prostitución, en un sinnúmero de cosas. Ahora lo invierto en calidad de vida, en bienestar. Y por eso uno ve gente que llegó arruinada a la iglesia. Eso es lo que Y hoy usted los ve bien, muy bien. Claro, pero no es porque Dios le haya prometido cosas materiales, así es. sino que más bien son consecuencias de la Exacto. salvación. Consecuencias naturales Y de la fidelidad a de la Dios. fidelidad a Dios. también. Sí, señor. Amén. Bueno, aquí hay un hermano que tiene una inquietud, dice, Dios les bendiga. Según Jeremías 29:11, cuando Ezequiel mandó la carta al pueblo de Israel, estaba en cautividad. Ezequiel estaba preso. Contéstame, por favor. Pues la verdad, yo he leído siempre por ahí algunos versículos de la Biblia, pero no me he podido aprender muchos, ¿ves? 29:11. 29:11. Vamos a ver. La mejor manera de usted entender ese pasaje es leyéndose todo el capítulo. ¿Ya? Como a mí me queda en este momento difícil leerle todo el capítulo, vamos a hacer una cosa. Léelo allá. Y el próximo viernes te estaré Amén. dando la respuesta Amén. adecuada. Amén, la tenemos acá presente. Sí, sí, claro que sí. El próximo viernes te estaré dando la respuesta, porque sería irresponsable de mi parte hacer algo aquí y poder generar confusión o alguna contradicción. Ay, Para entenderlo me tocaría leer todo el capítulo y entonces nos iría mucho tiempo. Dios mío. Pero el próximo viernes, téngalo por seguro que estaremos dando respuesta. Amén. Pastor, ¿tiene más preguntas? Aquí dice hermano Carlos, pastor, ¿todavía el Señor permite que a los cristianos Satanás los pida para zarandear, como dice Lucas 22:31, o como le ocurrió a Job, que el Señor permitió que lo tocara? Yo creo que no. Claro pide que permiso. sí. No pide permiso, lo zarandea de una. No, Satanás tiene que pedir permiso, porque Satanás es un siervo de Dios. ¿Sí sabía? Y somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero Satanás es un siervo de Dios. Amén. Léase San Mateo capítulo 4. Ahí se lo explica. Cuando Satanás va a tentar a Jesús, Jesús le dice, también está escrito, al Señor tu Dios honrarás y a Él solo servirás. Entonces, la ventaja que tienen los cristianos con respecto a los que no lo son es que cualquier cosa que padezca el cristiano es permitida por Dios y Dios sabe hasta dónde podemos soportar. No hacia el mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Él es su padre y él decide. Por eso muchos terminan su vida a la mitad del tiempo. Los hijos de Dios, a diferencia, llegamos hasta donde Dios lo tiene predeterminado. Porque Él le ha puesto límites a nuestros días, los cuales no traspasaremos. Entonces, me encanta mucho el pasaje de Lucas, porque Jesús le dice a Pedro, Satanás lo ha pedido Para zarandear. para que sea zarandeado. Pero yo rogaré, dice. ¿Cuál era el fin? Para que después que haya pasado la prueba, venga y cuentes a tus hermanos. O sea, te conviertas en un testigo de una vivencia, la cual puede convertirse en fortaleza para otros que puedan estar cruzando una situación similar, ¿ya? O superior, porque en la vida uno no sabe con qué se va a encontrar. Pero lo que yo sí sé es que todo lo que a mí me pase, excepto lo que yo busque, porque también eso es otra cosa. Una cosa es que la situación se dé sin yo buscarla, otra cosa es que venga, porque yo la busque. Me explico. Una cosa es que yo me enferme sin pensar, ni buscar, ni tentar a Dios.
Otra cosa es que yo tiente a Dios. Una cosa es que Dios me libre del veneno de una serpiente porque accidentalmente la pisé y me mordió. Otra cosa es que yo juegue con la serpiente. ¿Está claro? Hay que establecer las diferencias. Amén. Bueno, pastor, ¿por qué en la Biblia se mencionan casos sin nombres de personajes? Pues muy interesante la pregunta. No, casi siempre se menciona un personaje. Lo que pasa es que la persona que no es importante no se nombra. El caso de la mujer de Job, por ejemplo. No menciona el nombre de la mujer de Job. ¿Por qué? Solo aparece una vez. La mujer de Job. No menciona el nombre porque no era importante. Y dos, porque las mujeres en esa cultura perdían el derecho de familia al casarse. Incluso hizo camino hasta nuestra cultura en Colombia, hasta hace poco tiempo cuando surgió el feminismo. Las mujeres se llevaban, o el nombre de ellas iba ligado al apellido del hombre. Y aún hay culturas, como en Estados Unidos, donde la mujer pierde el apellido y le es dado el apellido del hombre. No. Por ejemplo, Mercedes no sería Mercedes Martínez, sino Mercedes Hoyos. Ay, no, tampoco. Claro, aquí en nuestro distrito Pero tenemos... tampoco para que No, son uno el nombre culturas. así nomás. Son culturas, eso son culturas. Son culturas. Hay culturas donde la mujer no aparece para nada, donde inclusive si su hijo se casa, no puede ir a la ceremonia. Imagínese. Claro, si hoy lo pueden ver por televisión, pero en el pasado no podían. Entonces, esos ya son fenómenos culturales. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Sí? Hermano Carlos, ¿Dios pone las enfermedades? Dios no pone. Las enfermedades vienen como consecuencia de. Entonces, una cosa es que la enfermedad venga de manera, ¿cómo se puede decir? Accidental, o sea, yo no la busqué. Hay varias maneras. Vamos a un caso de la vida real. De la vida real. Una cosa es que yo busque la enfermedad. Ejemplo, me voy para un prostíbulo y me infecta. ¿Tú crees que Dios me la puso? No, usted la buscó. Eso. Voy a una transfusión de sangre y me han aplicado una sangre con SIDA. Yo la busqué. Fue algo accidental. Fue algo accidental, ¿cierto? Uh-huh. Otra cosa es que una enfermedad me llegue porque Dios, ante el pedido de Satanás, al ver mi fidelidad, Dios diga, sí le permito, pero no toque su vida, que es el ejemplo de Job. Y aquí tenemos un médico que me pide orientar porque iba a hacer alusión a otra cosa, pastor. Que vale la pena aclarar, y ya para cerrar porque el tiempo se nos fue. Sí, son las 7. El caso de la epilepsia. Conozco de casos donde la epilepsia dicen que es el resultado de un accidente, de un golpe que le ha afectado alguna parte de su cabeza. Sí, tendría que haber sido un trauma craneoencefálico moderado o severo. Exactamente. 2. Uno que viene por vía genética. ¿Es real? Sí, al final, digamos que en la medida Usted en en que el la ciencia haya diagnóstico le avanzado, pregunta. la mayoría de las enfermedades tienen una carga genética, por no decir que todas, ¿sí? Bueno. Tienen una predisposición genética a presentar determinada enfermedad. Y 3, estamos hablando de la epilepsia, ya llevamos 2. Y 3, un espíritu, ¿Sí? que también aparece en la Biblia. Entonces, las enfermedades por accidente pueden solucionarse con una cirugía, ¿no? ¿Las qué? Una enfermedad que venga por un accidente puede tener solución a través de una cirugía. Algunas. Algunas.
pueden tener soluciones a través de medicamentos. Sí. Pero las enfermedades provocadas por un espíritu no salen con aspirina, ni salen con cirugía, ni salen con terapias. Salen cuando se invoca el nombre de Jesús en la vida de la persona que está afectada por un espíritu. Y yo quiero hacer énfasis en eso, porque muchos líderes de las iglesias, incluyendo pastores, confunden eso. Entonces llega una persona con una indigestión estomacal y comienzan a echar un demonio fuera. Pero no es un demonio. A ese tipo, a esa mujercita hay que decirles que se sepa alimentar. ¿Está claro? Entonces, es muy importante que se preste atención, porque realmente esto es demasiado importante. Y más en el ejercicio ministerial, donde el pastor se convierte en alguien que tiene que hacer un diagnóstico antes de orar. Venga. ¿Y por qué tiene eso? ¿Qué pasó? Hacer un análisis. A mí me han llamado a orar. Pastor, venga que mi hijo está poseído. Y yo he llegado y me he encontrado que está borracho. Y no, él no está poseído. Él lo que está es intoxicado. Espere que se le vayan los efectos del alcohol y hablamos. Ujú. Ese es el punto, ¿no? Hay gente que quiere adjudicarle todo a Dios. Sí. Y Exactamente. volvemos a lo que usted planteaba. Hay cosas que son consecuencias, y en el caso de las enfermedades, consecuencia del tipo de vida, de hábitos nutricionales, también de la historia de enfermedad de nuestros padres, Claro. de nuestros abuelos. Entonces, no Mire, sé. hermano, vea, le cuento. Volviendo a la noticia de la maldición generacional. En mi familia han habido 3 en orden que nacieron como yo, inválidos los 2 pies. Cuando yo me enamoré de Mercedes, una de las cosas que yo pensaba era en mis hijos, que de pronto nacieran con el mismo problema. Y ella también tenía una carga, ¿cierto? Por ahí poquito. Por parte de su papá, Ah, sí, sí, sí. de su papá. Que mi papá Sí. tenía labio leporino. Labio leporino Eso, y paladar hendido. exactamente. Exacto, sí. Así que yo llegué a pensar en muchas cosas. Pero prueba de que cuando uno llega a Jesús, el pasado no existe. Ujú. Aquí estamos. Y Dios nos ha dado una familia completamente sana, completamente normal. ¡Qué bendición! Yo vivo agradecido Amén, por amén, Dios. amén, amén. Saber que todos los días me puedo levantar, ver mis hijos, mis nietos. Ah, Dios es bueno. Una bendición. Lamentamos decirles que el tiempo se fue. Amén, pastor.